muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quería agradecerles el tiempo que se han tomado para poder acompañarnos en esto. Agradecerles siempre primero también a nuestro distribuidor en Bolivia, que es Biotech, ¿verdad? Para nosotros es como Nova Biomedical, líderes mundiales en los analizadores de cuidado crítico. En este caso vamos a poner énfasis en la parte de los gasómetros. Es un gusto poderlos acompañar y a ayudarles un poco a conocer un poco más acerca de los productos y sobre todo de la importancia que tiene esto de las muestras para poder realizar un buen diagnóstico y brindar un buen resultado a través de el panel de gasometría que ofrece todos nuestros productos. Voy a compartir pantalla, es una presentación, espero que sea de mucho del agrado de ustedes. Al final, con mucho gusto, podemos ver dudas, comentarios, preguntas, algo que quieran aportar. Sin ningún tipo de problema lo podemos llevar a cabo, ¿verdad? Gracias de antemano a todos y vamos a iniciar. Sí agradecería si me pueden confirmar que están viendo la presentación, por favor. Sí, se ve, doctor. Estamos Sí, justo está en bien. su primera diapositiva. Está bien, muchas gracias a todos. Bueno, eh, nos vamos a centrar realmente vamos a llamarla como plática informativa porque me gustaría más allá de eso que ustedes pusieran sus ideas y comentarios al final vamos a centrarnos sobre los cuidados de las muestras sanguíneas para la gasometría. Esto es una presentación oficial de parte de nosotros como fabricante, Nova Biomedical, líderes en la industria de los gasómetros a nivel mundial. Vamos a iniciar haciéndonos algunas preguntas que comúnmente nos encontramos en los laboratorios clínicos o en las áreas donde desarrollamos lo que es el procesamiento de las pruebas de gasómetros. Primero, si nosotros vemos una muestra y observamos que la calidad de la muestra en términos de externos, de una observación externa, podemos decir, bueno, es una muestra que parece bien, pero sin embargo, ¿por qué siempre el gasómetro se me tapa? Es la palabra común en nuestra región. ¿Por qué? Porque siempre tengo coágulos en el sistema, partiendo de la premisa que a nivel internacional manejamos que el 90% de los problemas en los gasómetros se debe a coágulos en el sistema. ¿Qué otra situación nos podemos haber encontrado? Bueno, primero es que la muestra de gases arteriales ya tiene mucho tiempo después de haber sido recolectada. Me hago la pregunta, ¿puedo analizar puedo procesar esta muestra? Y si la puedo hacer después de cierto tiempo, ¿qué parámetros se va a ver afectado? Otra pregunta común es que si en un determinado episodio nosotros necesitamos repetir lo que es una muestra de gases arteriales, no estoy seguro que si es una muestra adecuada para poder tener un valor clínico significativo. ¿Se puede volver a repetir? Todas estas preguntas es lo que vamos a tratar nosotros de responderlas después de la sesión. Ya sabemos que la muestra de gasometría es una muestra que debe de ser tratada con sumo cuidado y con esto no vamos a decir que las otras pruebas del laboratorio son menos importantes y los otros tipos de muestras, sino que lo que sucede con la gasometría es que es una de las determinaciones entre todas las del laboratorio que se debe de realizar o que es de mayor urgencia y se debe de realizar inmediatamente, no solo por el tipo de muestra que representa, por lo difícil que es obtenerla, y además de eso es porque por lo general se necesita en un ambiente en el cual necesitamos conocer para tomen decisiones clínicas de manera oportuna, a la brevedad posible. Si nosotros necesitamos un tipo de muestra que sea de calidad para poder obtener o brindar un buen resultado, es obvio que tenemos que cumplir con ciertas fases y con ciertas partes. Y una de las fases de toda la parte de diagnóstico realizado por el laboratorio a través de la emisión de resultados a partir de una muestra, es muy importante la fase preanalítica o la forma en la cual nosotros obtenemos la muestra. ¿Qué calidad de muestra tenemos para que podamos emitir un resultado de calidad? Aquí entra obviamente muchos factores como lo que es
el equipo, el analizador que estamos utilizando, pero sin embargo, el estado en que se encuentra el analizador, pero sin embargo, una de las cosas muy importantes y de gran porcentaje que lleva para poder emitir un resultado de calidad es el tipo y la calidad de la muestra que nosotros tenemos que utilizar. Entonces vamos a tocar los temas como los anticoagulantes que se deben utilizar, que son los recomendados internacionalmente, y otros también recomendaciones que hacemos nosotros de tipo de anticoagulante como Nova Biomedical, la recolección de la muestra, la forma en que se debe transportar y también qué tanto tiempo yo la puedo almacenar y las recomendaciones al respecto. ¿Qué es lo primero una de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta? Y es que qué tipo de jeringa o de contenedor vamos a utilizar. Obviamente, en este momento, en la actualidad, las jeringas de vidrio desaparecieron, ¿verdad? En la antigüedad o tiempos atrás, las jeringas de vidrio eran las que tenían un mayor porcentaje de confiabilidad en cuanto a que tuvieran alguna interferencia en la práctica de los resultados de la gasometría. Y esto porque las jeringas de vidrio no permitían lo que era el intercambio gaseoso. Ya vamos a ver por qué es tan importante el intercambio gaseoso. Y ahora tenemos las jeringas de plástico, comúnmente llamada de plástico, pero el material matriz es el polietileno o el polipropileno, ¿verdad? Que también han mejorado mucho y que si bien es cierto, permiten cierto intercambio de permeabilidad hacia al área exterior que permite el intercambio de cantidades bastante mínimas de oxígeno que puede contaminar la muestra, no son clínicamente significativas que pueden afectar la muestra, dado obviamente el tiempo de almacenamiento y el tiempo en el cual la sangre permanezca dentro del contenedor, ¿verdad? El mayor problema con la permeabilidad del contenedor es la contaminación por aire. Sabemos que si bien es cierto, les comento que existe cierta permeabilidad en el intercambio gaseoso con las jeringas que son de plástico, ¿verdad? Esto con el tiempo puede haber un aumento con el tiempo de exposición al aire y por ende una diferencia en los resultados. También es muy importante lo que es la temperatura y en esto también juega un papel muy importante lo que es el tipo de contenedor. En otros países y en muchos países sí tenemos la posibilidad de que cuando retiramos lo que es la aguja de la jeringa para poderla procesar, posterior al procesamiento tenemos la opción de utilizar lo que son estas tapas, tapones, como se les decimos en diferentes países, los cuales cierran herméticamente la punta de la jeringa y previene el intercambio con el aire. Como ustedes están viendo la imagen, esa es la forma correcta en la cual se debe de eh, almacenar después de haber retirado y después de haber procesado la muestra. ¿Cuál es el tipo de el mejor anticoagulante o es lo que nosotros tenemos que ver? Aquí es un tema, como digámoslo, muy importante y que da para mucho tema de discusión entre todos los colegas, no solo a nivel de laboratorio, todos los colegas que son los encargados de la toma de muestra, enfermeras, médicos, en el cual el anticoagulante, si bien es cierto, las normas internacionales dicen que para los gases sanguíneos siempre tiene que ser la heparina de litio, que es la más recomendada. ¿Y por qué? Bueno, primero porque es la que tiene menos interacción con el calcio, que es uno de los elementos o de los parámetros que se miden en una gasometría que se ve más afectado por el tipo de anticoagulante que se utilice, pero si bien es cierto, y otra de las cosas del heparinalito, de las características que tiene adicionales, que si bien es cierto, no es perfecta, pero por ser de litio, el litio es un analito que es casi no hay en el mercado lo que son gasómetros que puedan proporcionar el analito de litio, por lo tanto, trae litio, obviamente, no se ve afectado tanto el resultado en este sentido. Eso es uno de los aspectos importantes. Sin embargo, también hay que reconocer que a pesar de que hay heparina de litio en su forma líquida, también siempre se recomienda que sea heparina de litio, pero en que las jeringas que sean secas, ¿verdad? O dicho de otra forma, liofilizadas, ¿verdad? Que ya vienen comercialmente preparadas para esto. ¿De qué forma, por qué nosotros sí se recomienda que se evite el uso de la heparina líquida?
no podemos decir no se va a utilizar en todo el tiempo porque muchos países, no solo de Latinoamérica, sino que alrededor del mundo, estamos conscientes a nivel de fabricantes de equipos de gasometría que es el anticoagulante de elección. Y es el anticoagulante de elección por muchos factores, como les digo, es un tema que se presta a discusión por muchos factores internos propios de cada país por entes regulatorios. Sin embargo, una de las características de la heparina líquida es que normalmente en muchos lugares no se tiene un control sobre la concentración de la heparina líquida que se está utilizando, la heparina de sodio líquida a concentraciones muy altas y no podemos dosificarla, no podemos controlar la dosificación, es decir, no tenemos un control como en el caso sobre todo en aquellas jeringas que se preparan y que ya vamos a hablar un poco más de eso sobre unas alternativas que se pueden dar para el uso de este tipo de contenedor, ¿verdad? Ya preparado, pero sí debe de tratarse el uso al mínimo de este tipo de anticoagulante. Para la determinación de los electrolitos, que son los componentes que son los que se ven en la mayoría de los casos y en la práctica mayormente afectados, siempre se debe de usar heparina equilibrada o balanceada con electrolitos, ¿verdad? La heparina que es estándar, ya sea heparina de sodio y litio líquidas, que son de las que más se utilizan en la práctica en nuestros países, estas están cargadas negativamente, entonces capturan todos aquellos iones positivos presentes en la muestra. Por lo tanto, los más afectados se va a ver el calcio ionizado, el magnesio ionizado, el potasio, el sodio y en menor medida el litio. Afortunadamente, el litio en gasometría, ya lo mencionábamos anteriormente, que no es un parámetro que sea muy común. ¿Por qué les mencionaba el calcio ionizado y el magnesio ionizado? Porque quería hacer énfasis en los equipos que nosotros, que de nuestra marca, porque nosotros medimos el calcio ionizado y tenemos un gasómetro que es el único capaz de medir lo que es el magnesio ionizado, ambos electrolitos de su forma ionizada o forma libre o no unida, diferentes tipos de nombres, pero se refiere al tipo de electrolitos que no está, perdón, que no se encuentra libre. Es decir, en el caso del calcio, el calcio total, que es lo que se determina a través de suero en los equipos y el magnesio total en los equipos de química en los laboratorios. La diferencia es que estamos utilizando el calcio libre, que es el fisiológicamente activo o de importancia para la decisión clínica, es aquel calcio que no está unido a proteínas que normalmente está alrededor de un 50%, entre el 30 y el 40%, dependiendo de la literatura que nosotros consultemos, está unido a proteínas, principalmente siendo la principal proteína la albúmina, y el otro 10% a otros sales, ¿verdad? Entonces, esto se ve afectado por esto. Entonces, los equipos, en el caso de los Prime, como ustedes habían visto al inicio de la presentación, los videos introductorios, son equipos que proporcionan el resultado del magnesio ionizado y el calcio ionizado. No está recomendado el uso de ELETA para las gosometrías, a pesar de ser un anticoagulante bastante usado en hematología, porque altera significativamente el pH de las muestras. Por lo tanto, si va a afectar el pH de las muestras, afecta lo que es el equilibrio ácido básico de las muestras y esto sí viene a afectar también a los electrolitos a mayor porque las concentraciones en acidosis y en alcalosis, la determinación del calcio ionizado y el magnesio ionizado se ve alterado. Por lo tanto, nunca se debe de utilizar EPTA. En el caso de nosotros, aparte de que no es recomendado el uso, tampoco para la mayoría de equipos por la configuración de los analizadores y por el tipo de tecnología que se utiliza, el ETA no es recomendado como anticoagulante para la parte de la determinación de gases arteriales. Si vamos a utilizar heparina, ya sea líquida o que obviamente lo ideal es que utilicemos una heparina de litio liofilizada o balanceada, o si vamos a utilizar lo que es una heparina, pues entonces hay que tener ciertos aspectos muy importantes. Hay que determinar o poder ver o tratar de estandarizar cuál va a ser el volumen de muestra que nosotros vamos a utilizar, cuál es el volumen de la jeringa que vamos a utilizar
para ver qué concentración es la adecuada y de esta forma poder establecer una concentración adecuada de heparina. Nosotros recomendamos que la concentración estándar de heparina, ya sea de sodio o de litio, no debe de superar las 20 unidades internacionales por ml en la concentración final de la jeringa. ¿Verdad? Las jeringas que ya están preparadas o que ya vienen con una adición de calcio o equilibradas con electrolitos y con bajo contenido de heparina minimizan el efecto de la unión al calcio. ¿Cuál es el principal problema de utilizar heparina de sodio? Que el exceso de la heparina de sodio, cuando no es controlada o unas concentraciones bastante altas, tienden, como viene cargada negativamente, es un polisacárido la heparina sulfatado que es natural pero que tiene muy potente, cargado negativamente, lo que provoca lo que es una atracción por los iones positivos, en este caso en su mayoría el calcio. Ya vimos que el calcio, magnesio en el orden de afectados, entonces lo que sucede es de que se une fuertemente provocando lo que son los resultados bajos de calcio, aparte de que provocan lo que es la dilución de la muestra. Entonces, cuando nosotros decimos heparina balanceada o equilibrada, ¿qué es lo que hacen este tipo de anticoagulantes que ya vienen preparados con una fórmula secreta, obviamente? Pero básicamente, de manera general, lo que sucede con estos balanceados es que vienen balanceados con sustancias que evitan o disminuyen la capacidad de la heparina de la unión con el calcio. Entonces, por lo tanto, vamos a tener unos resultados más cercanos a la realidad. No con esto podemos decir que estas jeringas que vienen preparadas vienen adicionadas con un calcio. No es la manera correcta o la afirmación correcta de poderlo decir, pero sin embargo, de manera general y para hacerlo entendible, porque tampoco es de conocimiento público la fórmula de cada fabricante, lo que básicamente lo que hacen es preparar este anticoagulante para poder disminuir la unión de la heparina con el calcio. Las concentraciones finales que se deben de usar para la heparina, si ya sea que en nuestros países o dentro de las instalaciones hospitalarias se preparen las jeringas, es hasta de 40 unidades de internacionales por ml, si no se va a medir el calcio ionizado o el magnesio ionizado, porque ya a estos niveles ya hay un exceso que puede afectar. Hay algo muy importante, una vez que durante visitas que nosotros observamos lo que es la preparación de las jeringas de heparina preparadas manualmente por nuestros colegas, por el personal de salud, hay que tener en cuenta aspectos muy importantes. Por lo general, guardar la relación entre anticoagulante, la cantidad de anticoagulante y la cantidad de la muestra que vamos a recolectar. Por lo general y por regla internacional, siempre tiene que ser 0.05 ml de anticoagulante, en este caso de heparina líquida, por cada ml de sangre. En otras palabras, 50 microlitros de heparina por cada ml de sangre. Ahí, si utilizamos nosotros esta norma, podemos hacer los cálculos correspondientes de acuerdo a lo que vamos a utilizar. Ya hablamos, el rango normal de recolección nosotros es de la concentración de heparina es de 20 a 100 unidades internacionales por ml, pero dependiendo de la concentración. En este caso, nosotros siempre recomendamos que sea de 20 unidades internacionales. ¿Cuál es el problema que tiene principalmente con la parte de la heparina de sodio? Es que obviamente trae sodio en concentraciones mucho mayores, y si nosotros no verificamos cuando se preparan las jeringas con evaluando la forma de preparación, la concentración de la heparina, junto con, en contrario con el volumen de sangre, lo que va a suceder es que vamos a tener el principal aumento del valor del sodio. Otra de las cosas muy importantes es que vamos a tener un efecto de dilución para la parte cantidad en estos contenedores, ya la heparina, ya sea de sodio o de litio, que viene seca o liofilizada en cada jeringa, ya viene en la cantidad exacta para el volumen que nosotros vamos a utilizar, dependiendo del volumen total de capacidad que traiga la jeringa.
El problema con la heparina líquida, aparte de los problemas en los electrolitos, también puede generar problemas en los niveles de CO2, en los niveles también finales que no son controlados por nosotros. Es decir, si tienen un efecto sobre el CO2, hay muchos resultados en los procesos para emitir resultados en los analizadores de gases, de los cuales son resultados calculados a partir que tienen una dependencia a partir de un resultado medido. Obviamente, esto se desencadena en una cascada que si tenemos unos resultados incorrectos en los valores medidos, pues obviamente se van a ver afectados los valores calculados. ¿Qué pasa con la heparina terapéutica utilizada para preparar lo que son las jeringas? Bueno, esto tiene un efecto mucho mayor porque debido a la alta concentración de heparina que tienen o de unidades por ml. Entonces, si no conocemos o no dosificamos bien hacer la relación de acuerdo a la cantidad de sangre, pues entonces se va a ver tanto afectado el calcio y también el pH en la muestra. pH en la muestra, el calcio depende mucho también de los efectos del pH en las muestras. Si nosotros ya escogimos el contenedor, ya dijimos, como primer punto importante, actualmente las jeringas de polietileno o polipropileno, plástico, como su otro nombre comúnmente se maneja, son también de tiene cierta permeabilidad. Ya dijimos también que el anticoagulante son los cuidados que tenemos a la hora de extraer la sangre en este tipo de contenedores que nosotros ya hemos seleccionado. Y uno de ellos es que inmediatamente nosotros, de los cuidados más importantes es la contaminación con el aire. Definitivamente que sí, todo es un conjunto para poder lograr resultados lo más cercanos posibles al estado real del paciente de estos analitos, es obviamente la conjunción de muchos factores. Podemos tener todo lo que es lo recomendable o el gol estándar, ¿verdad? Por parte del fabricante, pero sí la contaminación principal se puede dar por el aire. Están midiendo gases, por lo tanto, si nosotros tenemos burbujas, inmediatamente, ¿cuál es la recomendación? Eliminarlas. Si se introduce burbuja, hay que eliminarlas inmediatamente, ¿verdad? La recolección pues debe de hacerse ahora en jeringas de plástico, ya no hay de vidrio, ¿verdad? Sí se ha visto en ciertos estudios que la adición de 0.01 ml en una muestra de sangre o digamos en una de aire, en una burbuja de aire, puede aumentar en un ml de muestra, puede aumentar hasta un 15% de la presión de oxígeno en la muestra. Al tomar la muestra, eliminar el aire, sí se recomienda homogenizar inmediatamente la muestra después de la recolección de sangre durante alrededor de mínimo de 2 minutos. Ustedes me podrán decir, Alberto, ¿es poco probable que suceda eso? Los comprendo, puede ser. La recomendación es que si no son los 2 minutos exactos, sí es muy importante que el tiempo que ustedes le dediquen a la homogenización de la muestra sea en la forma de mezclarlo en los dos ejes, que quiere decir frotarlo entre la palma de la mano en forma vertical y en forma horizontal. Hay algo muy importante. Esto no solo aplica al momento de la toma de la muestra, sino que tiene que aplicar el mismo proceso al momento del procesamiento de la muestra, ya sea en el laboratorio o en las unidades de cuidados intensivos o en las salas de hospitalización donde tengan establecido realizar estas pruebas. El objetivo es que durante los primeros segundos después de recolectada la muestra empieza a formar lo que son los coágulos, ¿verdad? Entonces lo que queremos evitar es que estos puedan causar problemas de flujo en los sistemas de gases y dejar inhabilitado el sistema de gases hasta el mantenimiento correctivo que necesiten. El mismo procedimiento debe aplicar con lo que es cuando se recolectan muestras para gasometría
en recién nacidos neonatos utilizando un capilar heparinizado. Las mismas consideraciones. El capilar debe ser heparinizado. Utiliza un tubo capilar de un tubo capilar de tamaño adecuado, ¿verdad? Dependiendo del volumen que el analizador va a aspirar. No se debe de utilizar un capilar demasiado grande. ¿Por qué? Por la misma situación, si vamos a utilizar un capilar demasiado grande, lo por ejemplo, que hay en el mercado alrededor de el más pequeño, alrededor de 165 microlitros, y la mayoría de gasómetros andan en un rango de 100 microlitros como promedio, entonces es demasiado, se rompe y vamos a utilizar un capilar mucho mayor y vamos a recolectar una pequeña cantidad de sangre menor. Lo que estamos haciendo es el mismo principio que la jeringa. Utilizamos una jeringa de 3 ml, por ejemplo, que existen, aunque es suficiente una de 1 ml, pero en aquellos pacientes en los cuales es muy difícil obtener el volumen total de 1 ml, nosotros estamos rompiendo lo que es la relación entre la cantidad de anticoagulante y el volumen de la muestra. Entonces, siempre debe de hacerse lo que es el, el, el mezclado en los dos ejes a partir de la muestra capilar. Existen también en el mercado lo que son unos capilares que tienen adentro una bolita de metal, que la función es moverse a través de toda la longitud del capilar para realizar lo que es el proceso de mezclado entre la sangre y el anticoagulante, ¿verdad? No todos los tenemos disponibles, pero es importante que ustedes sepan que también están disponibles en el mercado. Con respecto al transporte, ya tenemos todo. Bueno, ya tenemos un buen anticoagulante, o por lo menos tenemos estandarizado cómo realizar o preparar las jeringas, o cómo el proceso para el contenedor, el tipo de anticoagulante, la vamos a transportar. Esto es muy importante. A través de los años hemos observado, y en diferentes países, la forma en la cual almacenan y se transporta la muestra desde los lugares de hospitalización en aquellos que no tienen el gasómetro en sus lugares, unidades de hospitalización, cuando se llevan al laboratorio. Aquí les podemos decir algo muy importante, y esto hay muchos estudios que cuando ustedes pueden buscarlos, estudios, cuando digo estudios serios, ¿verdad? Que tengan su fuente, que expongan también el protocolo de con detalle cómo se dio, para que ustedes tengan, porque hay estudios válidos y otros que no tienen mucha validez. En este caso, esta es una recopilación de estudios y es una conclusión, esta lámina. ¿Qué significa? Que realmente, más allá de la temperatura a la cual se almacenan las jeringas con muestra para realizar una gasometría, lo más importante es el tiempo. ¿Por qué? Se ha determinado y se ha probado científicamente que la temperatura, si bien es cierto, es un factor importante, afecta más en muestras, o juega un papel mucho más importante en muestras que van a permanecer mucho tiempo después de la recolección y antes de ser procesadas. Es decir, no necesito como conclusión poner la jeringa con las muestras de sangre en hielo, en un contenedor, en un cooler como el que ustedes pueden ver en la lámina, o ponerlo en el laboratorio sobre un cooler, sobre un gel congelado, ¿verdad? Como normalmente se hace. Sí, voy a procesar la muestra entre los 15 y 30 minutos máximo. Es decir, si yo tengo el conocimiento como enfermera que voy a tomar la muestra, o como en los otros países donde esté la persona, eh, eh, ya que la persona encargada o definida que toma la muestra, que en el laboratorio me la van a procesar después de los 30 minutos, entonces sí es recomendable que se modifique la temperatura de almacenamiento. Si la muestra va a ser procesada antes de entre los 15 minutos y máximos 30, no necesito colocarle ningún método de enfriamiento. Este cuadro que ustedes ven aquí es un estudio muy importante, porque este es un cuadro resumen, pero realmente el estudio es bastante grande, en el cual se probó dos diferentes tipos de transporte y almacenamiento de muestra previo
al procesamiento. ¿Qué significa este cuadro? Bueno, nos muestra que utilizaron un tipo de transporte manual y un tipo de transporte como el de plástico, por ejemplo, que en este caso vendría siendo como un cooler, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es cómo se probó? Bueno, que se le adhirió o se le agregó a cada una de las muestras 0,2 ml de aire, tanto a las que se transportaron sin ningún tipo de enfriamiento y las que se transportaron con enfriamiento. Podemos ver que lo que se midió fue, han puesto de énfasis lo que es la presión de oxígeno y los resultados. Aquí tenemos que de forma manual, sin la adición de aire, se obtuvo un resultado de 12,4 más o menos 3 de diferencia, pero ¿con qué lo comparamos? Bueno, la columna que dice control de PO2 es el control normal que el gasómetro mide. O sea, tenemos una línea basal, un control de referencia en el cual siempre más o menos va a ser estable. Entonces, podemos ver que la diferencia entre el control, que ya el control ya tiene una cantidad o un nivel conocido y estable de oxígeno, se comparó junto con la muestra que no se le adhirió, ni que se le adhirió aire o no se le adhirió, sin ponerlo a enfriar y no tuvo una diferencia significativa. Ahora vamos a ver también una muestra que se colocó en un contenedor, ¿verdad? Que no se le agregó aire. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en base al control? Una diferencia mínima que no es significativa. Contrario a aquellas muestras que se le adhirieron aire, sí tuvieron una diferencia con el control de calidad, independientemente que estuvieron con a temperatura ambiente o refrigerados, por decirlo una cosa, de alguna forma, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura adecuada? Si dentro de mi esquema laboral y dentro de el procedimiento de trabajo que yo realizo para tomar las muestras, yo tengo el conocimiento como cuando yo recolecto la muestra, que la muestra va a tener un tiempo de procesamiento mayor a los 30 minutos, entonces sí hay que colocarla, según las recomendaciones, en hielo. Esa imagen que ustedes están viendo obviamente es algo que no se debe de hacer porque no se debe de colocar directamente al hielo, sino que debe de ser agua con hielo. ¿Cuál es la temperatura que se recomienda si se va a procesar a mayor de 30 minutos después de recolectada y que tiene que andar en una temperatura entre 0 y 4 grados centígrados más o menos? Esa es la temperatura que se recomienda para poder almacenar las muestras. No podemos el hecho de que decimos que el hielo no la va a afectar. Por supuesto que puede afectar una muestra. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, primero que el vidrio sí puede ser, contrario al plástico, un poco más resistente cuando estoy hablando de esto en cuanto a las jeringas, en cuanto no solo al intercambio gaseoso, sino que también al aislamiento. En el caso de las jeringas que se utilizan actualmente, podemos decir, bueno, ¿por qué dice que el hielo ayuda a mantenerlo y por qué me dice también que puede afectar? Básicamente lo que podemos decir es, como respuesta ante esa duda, es sí ayuda, pero sabiéndolo utilizar. ¿De qué forma se hace? Bueno, que no puede pasar mayor, más de 45 minutos a una hora expuesto al agua con hielo, porque lo que va a provocar es que si está en contacto, mucho contacto con muy bajas temperaturas, va a provocar lo que es un efecto de hemólisis en los glóbulos rojos, va a haber un descenso en la hemoglobina, por lo tanto, en los resultados, además de que va a haber un aumento principalmente en los electrolitos como el potasio, porque sale. Esos son los problemas más importantes que se pueden dar. Entonces, si nosotros podemos utilizar lo que es el uso del hielo y la temperatura en esto, pues entonces vamos a sacarle el mayor provecho para la muestra. El calcio y el magnesio se pueden ver afectados, sí, también debido a los cambios de la temperatura. El calcio y el magnesio se ven bastante afectados por los cambios en la temperatura. Para conservar la muestra, bueno, después de procesada, ¿cuál es el problema? Aparte de que la temperatura puede fallar, aparte de que vimos que no tan
es más importante o afecta mucho más, se puede decir, el aire, la contaminación con las burbujas que la temperatura. Sin embargo, no tenemos de que dejar de lado que en menor proporción hay otros, no solo el oxígeno, sino que otros parámetros se pueden ver afectados por mucho tiempo de la muestra, dejarla sin ningún tipo de actividad. ¿Y esto qué es? Porque nosotros la dejamos, no la procesamos, pero incluso in vitro sabemos que todos los procesos celulares continúan. Por lo tanto, en el caso de los glóbulos rojos, pues va a haber una disminución de la glucosa. Normalmente se dice que anda entre el 5 y el 10% por hora de disminución de los niveles de glucosa. Si hay una disminución de glucosa, ¿verdad? Va a haber lo que es un aumento en los niveles de lactato. Esto va a provocar cambios en el pH, va a provocar esto, al haber un cambio en el pH, provoca cambios, se modifica el estado ácido básico, esto modifica cambios en los electrolitos y por lo tanto en los parámetros calculados, como el bicarbonato, que es un parámetro calculado en todos los gasómetros del mundo a partir del pH y a partir de la presión de CO2, por lo tanto se va a ver afectado, conduciendo a diagnósticos de acidosis y entre otros, ¿verdad? Sigue habiendo un consumo de oxígeno a nivel celular. Por lo tanto, los glóbulos blancos van a seguir consumiendo, el PO2 va a disminuir y por ende, obviamente, lo contrario aumenta lo que es el nivel del CO2. Antes de la medición, nosotros habíamos dicho que ya tenemos todos los aspectos que hemos visto, pero antes de la medición es importantísimo que el personal que procese tanto de laboratorio como los colegas y los otros compañeros de las otras disciplinas que tienen incluso los gasómetros en sus áreas de hospitalización, realicen lo que es el mezclado. 2 minutos máximo, pero en los dos ejes. Si ustedes me dicen es imposible que yo pueda mezclar los 2 minutos por la cantidad de trabajo, entendible perfectamente. Sin embargo, es muy importante que los 10, 15 o 20 segundos que ustedes le dediquen a lo que es el mezclado previo al procesamiento en el analizador sea siempre en los dos ejes, la palma de la mano de manera horizontal y posteriormente de manera vertical. Muy importante. Esto ya es una parte del procesamiento de la muestra que recomendamos. Bueno, obviamente nosotros decimos la muestra, cuando observamos, hacemos un examen físico de la muestra, observamos que hay movimiento, se mezcla bien, pero obviamente los coágulos son muchas veces no visibles a simple vista, a los humanos. La recomendación es retirar lo que es la aguja y en una gasa limpia expulsar una pequeña cantidad para evaluar que no hayan coágulos, que se muestre una línea. Caso contrario, si nosotros presionamos el émbolo y vemos que hay coágulos, esa muestra no es apta para gasometría. No es porque no sea importante, el problema es que ya los parámetros ya se van a ver muy afectados, vamos a obtener resultados afectados y aparte de eso, pues 100% seguro que eso les va a provocar una inhabilitación del analizador y esto es el gasómetro cualquiera que sea por un coágulo a nivel interno. Aparte de realizar esta acción, ¿qué es lo que se recomienda? El uso de atrapacoágulos. Tal vez algunos no han tenido contacto con ese tipo de parte. Consiste en una parte de plástico, el material parecido, que cuando se retira la jeringa, la aguja, perdón, se coloca y eso lleva como un pequeño filtro en el cual teóricamente filtra la sangre para que es la que va a aspirar el gasómetro y ya esté libre de coágulos. Como siempre, ayuda, es una herramienta más para evitar el paso de coágulos. Les mostraba una diapositiva de que teníamos también y que era importante tener todos estos cuidados para las muestras de neonatos. Si se recolectaba lo que era una muestra a través de un contenedor capilar, también existen en el mercado lo que son atrapacoágulos para capilares, que es lo que ustedes están viendo en la pantalla.
son estructuras mucho más pequeñas, digamos que son como un pequeño, como una tapa de un lapicero, esos son los atrapacoágulos, en los cuales básicamente el procedimiento es colocarlo en un extremo del, ya sea del capilar y en el lado de su derecha están viendo lo que es que se coloca en la jeringa y esta estructura internamente tiene una pequeña malla o un filtro en el cual no deja pasar lo que es los, eh, los coágulos. Estas son unas herramientas adicionales, obviamente, que ayudan después de todos los cuidados que ya hablamos. Procesé la muestra, esperé los resultados, no me parece, tengo una duda, obviamente, en la parte de la, esto es muy importante para el procesamiento, no solo en el laboratorio, sino que a nivel de las unidades de hospitalización, algún resultado, tengo una duda, puedo hacerlo, puedo utilizarla. ¿Qué pasa? La recomendación que se hace es que cuando ustedes van a procesar una muestra, eliminar, ya se procesó, muy generalmente va a quedar burbuja, restos de aire, como la imagen que ustedes están viendo inferior, en la cual van a ver restos de aire y inmediatamente después de procesarla, lo que se recomienda es expulsar el aire residual dentro de la jeringa, llevando hasta el límite de la jeringa, llenándolo de sangre y utilizándolo. Si no tenemos este tipo de estructuras que son una serie de tapones o selladores para las jeringas, poder volver a colocar lo que es la aguja con su protector, pero que esté libre de aire. Si nosotros dejamos, después de procesar la muestra, libre de aire, tapada de intercambio gaseoso, sí se podemos decir que una muestra se puede volver a procesar si y solo si no han pasado más de 30 minutos de la recolección. Es decir, la recolectaron, dentro de los 15 minutos la procesé, que es lo óptimo, y posteriormente otros 15 minutos después de eso. Si es menos de 30 minutos, se puede volver a procesar. Obviamente, puede ser que obtengan unos resultados un poco diferentes, pero aquí entra todo lo que es la parte de la interpretación clínica. Por eso es importante que hay que dejar saber que esa muestra o esos resultados han sido procesados posteriores o una segunda vez, una nota aclaratoria en la cual se deje saber que se ha hecho un proceso o un reproceso de la muestra después de un determinado número de tiempo. ¿Cuándo va a tener validez? De parte de la persona que procesa la muestra cuando se han tenido todos esos cuidados previos, que son evitar el contacto permanente con el aire exterior. Ahora, habiendo dicho todo esto y mostrado los cuidados, todo lo importante que nosotros tenemos que ver antes hablando de calidad de la muestra, previo al procesamiento que vamos a hacer, podemos contestar las preguntas que nos hicimos al inicio. Y entonces, ¿por qué? Ya vimos por qué siempre hay coágulos. Bueno, porque primero no eliminamos, ¿verdad? El coágulo antes de aplicar la muestra en los sistemas de gasometría, porque nosotros a la simple examen visual no observamos algo extraño, ¿verdad? En el caso de que hagamos el examen visual y no estemos seguros, pues obviamente existen herramientas adicionales como los atrapacoágulos que sirven también como una parte adicional para filtrar la sangre. Algo muy importante, ¿por qué se puede formar otro coágulo también? Primero, estamos utilizando un volumen de muestra grande, la concentración de la heparina, ya sea que nosotros la hayamos preparado o que venga ya preparada, no guardamos la consideración en cuanto al equilibrio de relación muestra anticoagulante, eso puede provocar lo que son también coágulos. Mucha menor cantidad de heparina con un volumen grande de sangre provoca lo que es un coágulo. Si pasa demasiado tiempo, puedo seguirla analizando. Lo acabamos de decir, ¿verdad?
yo creo que se me quedó aquí. Lo que vamos de, ¿qué parámetro se va a ver afectado? Ya lo vimos, principalmente los electrolitos, pero siempre, no con esto quiere decir que también ya vimos el parámetro de los gasómetros también. Hay algo muy importante. Si bien es cierto, he mencionado de que la parte de los anticoagulantes de elección afectan mucho más a la parte de electrolitos, esto no quiere decir que no afecte a la parte de la gasometría, ¿verdad? Sí, en menor medida o levemente. En este caso, también hemos visto que afecta la glucosa y el resultado también, por lo tanto, de otros como el lactato. Además de eso, se van a ver afectados todos aquellos parámetros que son calculados a partir de estos parámetros medidos. Entonces, alguien una vez me dijo, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre ocupar heparina preparada de sodio líquida y heparina comercial con la jeringa ya? Es una pregunta válida, porque normalmente no se ha tenido en mayores de los lugares que se llevan a que se realice este procedimiento muchos problemas. Pero sin embargo, en la actualidad y en la parte de la emisión de la gasometría moderna, podemos ver que se afecta. No podemos centrarlos nada más solo en los gases, sino que también en todo el abanico de resultados que le provee un analizador. Es decir, si nosotros decimos que no afecta a los gasómetros, bueno, pero la, 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 ¿cómo podemos decir? Que lo importante y lo enriquecedor que hace ahora los gasómetros en la actualidad es que podemos obtener a partir de una misma muestra muchos parámetros que pueden ayudar en el diagnóstico. Entonces, si lo vemos de forma global como un todo, entonces sí es importante guardar las consideraciones necesarias para poder escoger un buen anticoagulante. No podemos centrarlo solo porque no afecta a los gasómetros, no me interesan los demás, pues claro que sí. Lo mejor es, y todavía lo mejor es poder obtener la mayor cantidad de parámetros a partir de una muestra, sobre todo en muestras de gasometría que son tan importantes para la toma de decisiones inmediatamente. De hecho, comentarles que actualmente existen muchas peticiones a nivel mundial y de diferentes clientes, no solo para una marca en específico, sino que para todas, para la adición de nuevos parámetros que ayuden mucho más al diagnóstico. Otra de las preguntas que nos hicimos, si la podemos repetir, ya dijimos de eso, 30 minutos máximo después de la hora. La podemos reprocesar o repetir. Lo ideal es 15 minutos y después de que no tenemos unas dudas, no nos pareció, necesitamos reprocesarla, no más de 30 minutos, ¿verdad? Eso sería, no sé si hay alguna preguntas, comentarios. Aceptamos que podamos hacer un comentario al respecto. Los escucho. Muchas gracias, doctor. Bueno, si alguno de los participantes desea hacer uso del micrófono o del mismo chat para hacer alguna consulta o algún comentario, pueden hacerlo en este momento para que puedan igual despejar cualquier duda que tengan, ¿no? Doctor, tal vez en lo que van escribiendo en el chat, bueno, al momento de solicitar, bueno, en el formulario de inscripción, habían algunas consultas, le leeré alguna. La primera era si hay cambios significativos entre muestras a nivel del mar y altura. Esa es una muy buena pregunta. Comentarles que en la actualidad no. En la actualidad no. ¿Cuál es el principal problema entre los gasómetros? Obviamente esto funciona así. El equipo que ustedes ven, el gasómetro, tiene una parte interna que lo que hace es regular la presión barométrica.
¿verdad? El principal problema, todos los gasómetros vienen como de manufactura eh, con una presión barométrica fija, que es la del nivel del mar, que es de 750, y en base a milímetros de mercurio, y en base a esa cantidad, él realiza el cálculo. ¿Qué sucede? El ejemplo de su país, por ejemplo, los gasómetros de nosotros, de nuestra compañía, están probados para que puedan dar resultados tanto a nivel del mar, en una ciudad como Lima, por ejemplo, que está a nivel del mar, y el mismo gasómetro yo lo puedo llevar a La Paz o al Alto, ¿verdad? Hay unas ciudades en Perú que están a 4.200 metros de altura y perfectamente el gasómetro sigue funcionando. Sin embargo, nosotros como fabricantes lo hemos medido a 3.600 metros. Llámese Ciudad de México, llámese Bogotá, que son las ciudades más altas, incluyendo La Paz, obviamente, de Latinoamérica. ¿Qué es lo que provoca que no haya un cambio en los resultados? Es esa parte interna que llevan los gasómetros, que lo que hacen es regular la presión barométrica y ajustarla a la altura del lugar en donde está el gasómetro. Por lo tanto, provoca que los resultados sean iguales en La Paz y en una ciudad a nivel del mar. Perfecto. Si no, pero sí aclarando que si no fuera por esa parte interna, obviamente que sí van a variar, ¿verdad? Eso es claro. Perfecto. Ya nos están llegando las consultas en el chat, doctor. La primera es, ¿puede haber caso en que salga una gasometría arterial hemolizada? Y si fuera el caso, ¿afectaría la lectura? Está con su micrófono apagado, doctor. Perdón. Totalmente. El mayor problema con con la parte de la obtención de la muestra de gasometría, primero, no es una muestra fácil. Mucha gente dice que es traumático. Obviamente, no es una muestra fácil. Si se aspira muy fuerte, ¿verdad? Lo que va a provocar es el principal problema con esto es la hemólisis. ¿Qué es lo que se va a ver afectado? Rompimiento de los glóbulos rojos. Ya sabemos que el potasio es el principal catión intracelular, se va a liberar, va a haber un resultado de potasio falsamente elevado y también resultado de hemoglobina baja. Eso es lo principal que se ven afectados con el caso de la hemólisis, por una toma de muestra, por una mala toma de muestra. Perfecto. La siguiente consulta, en la toma de muestra de gasometría en una jeringa de 1 mililitro, ¿cuánto es lo mínimo de parina que es lo que se debe colocar? Si tenemos una concentración, vamos a utilizar una concentración de parina de 1.000 unidades por ml, 0.05 ml, o traducido a microlitros 50 por ml de sangre, con una concentración de heparina de 1.000 unidades internacionales. Si cambia la concentración de heparina, entonces ahí se ocupa otra fórmula, pero como el estándar en el caso de heparinas que nosotros preparamos es heparina de 1.000 unidades internacionales, 0.05 o 50 microlitros de heparina por cada ml de sangre. Perfecto. Bueno, la siguiente consulta, cuando nos solicitan gasometrías venosas, ¿hay algún cuidado adicional que se deba tomar en cuenta a la hora de toma de muestra o procesamiento? Siempre en este caso, salvo todas las diferencias en cuanto a los mismos cuidados aplican para las gasometrías venosas. Obviamente los resultados son diferentes, ¿verdad? Vamos a tener un resultado totalmente opuesto a una gasometría arterial, pero siempre, obviamente, el oxígeno lo va a afectar. Es el aire. Eh, Dentro miren, hay estudios que se ha comprobado que más allá de utilizar lo que son los anticoagulantes en un tema de electrolitos, en la parte de gasometría, el efecto del aire ambiente o el intercambio gaseoso va a provocar los mayores cambios. Muy bien. Y luego tenemos otras dos consultas. ¿Cómo proceder en pacientes con alteraciones en la coagulación? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque
nosotros, yo creo que se mencionó en una parte de la diapositiva en la cual no se debe de utilizar heparina que está para fines terapéuticos para recolección, para lo que es la recolección de la muestra. Si tú me dices desde el punto de vista de la parte de toma de muestra, cómo se debe, no existe ninguna referencia al respecto en cuanto a cuidado. Yo creo que esta parte de la heparina terapéutica, el mayor problema que va encaminado esto es a lo que es la interpretación clínica. Algo muy importante también, puede provocar algún efecto en algunos electrolitos más que todo, y esto por qué. Lo que sucede es que el efecto o qué es lo que hace la heparina realmente en la parte de las muestras, y es lo que hace es que eh, aumenta la acción de la antitrombina 3. Entonces, lo que provoca esto que evita o la aumenta dependiendo de la concentración, que hasta 1000 veces en algunas literaturas se ha visto que dice que hasta 1000 veces, dependiendo obviamente de la concentración. Y entonces lo que hace es que básicamente el efecto de la heparina es que inhibe todos varios factores, incluyendo el 11A, el 10A, el 9A, y lo que hace es que la trombina, y lo que hace es que evita que se forme lo que es que se convierta lo que es el fibrinógeno a fibrina, evitando lo que es la coagulación. Entonces, más allá de eso, si no hay evidencia de que el exceso, porque no está comprobado, si bien es cierto, hay estudios que han querido hacer, incluso tesis, acerca de qué pasa con este tipo de pacientes, realmente tengan una incidencia en los cambios. Si hay un exceso de heparina, van a haber modificaciones, como ya lo vimos en el calcio, pero en el caso de estos pacientes va más orientado a la interpretación clínica por parte del médico a partir de los resultados. Perfecto. Seguimos con las consultas, doctor. ¿En pacientes con transfusión de paquetes globular afectaría en una gasometría venosa? No se ha visto o no hay de eso no hay tanta evidencia. Realmente, de hecho, nosotros estábamos observando un caso de los pacientes que estaba más orientado al hecho de el consumo después de la toma de la muestra. O sea, pacientes que hayan tenido algún tipo de transfusión de un tipo celular, cuando pasaban mucho tiempo las muestras, había más consumo de los elementos, o porque seguían la parte elementos fisiológicos, todos los movimientos fisiológicos celulares, había un cierto cambio, pero no está asegurado. Solo hay estudios que mencionan esa parte, pero no como algo ya válido. Pero yo creo que eso tenía más que ver con la cantidad de productos celulares y el tiempo de procesamiento de la muestra. Perfecto. ¿Cuál es el error más frecuente en la toma de muestra de gasometría? Eh, lo que puede, evidentemente, es el tipo de anticoagulante y el mezclado, el intercambio gaseoso. Eso es lo que más afecta. O es, preparo la jeringa con heparina y lo hago bien, realizo la toma de la muestra, no realizo un buen mezclado, se me coagula, o permito el ingreso de aire. Cualquiera de esos tres son esos son los más comunes. Determinar cuál puede, ahí depende de dónde, porque por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento de países que no solo utilizan heparina balanceada, liofilizada, porque hay heparina liofilizada y hay heparina liofilizada balanceada, que es pues obviamente mucho mejor, y tienen problemas de contaminación. Tienen los buenos recursos, pero no realizan la parte preanalítica en el cual hay un intercambio de gases. Y hay otros que sí realizan la preparación de las jeringas, no conocen la concentración, no guardan la relación anticoagulante-muestra, pero no permiten el paso de aire, entonces provoca todo eso. Es una suma, pero básicamente son contaminación con aire, no mezclado y tipo de anticoagulante. Muy bien. Luego preguntan, ¿la preparación de la jeringa con el anticoagulante se debe realizar en el laboratorio o en el momento de tomar la muestra en la cama del paciente?
La preparación de la jeringa, perdón, casi no te escuché. Sí, la preparación de la jeringa con el anticoagulante se debe realizar en el laboratorio o en el momento de tomar la muestra en la cama del paciente. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta porque voy a aprovechar para aclararles un punto. En el caso de la heparina, cuando se preparan las jeringas con heparina, es primero dependiendo del método que utilicen, dependiendo de la concentración. La recomendación ante todo esto es que si no tenemos alternativa y nosotros tenemos que preparar lo que son las jeringas, lo que se recomienda es realizar un proceso de validación interno de acuerdo a las políticas internas de la institución, pero que lleve un protocolo escrito en el cual se valide con un número de muestras, ¿verdad? Participando comités de calidad en los cuales se lleve a estandarizar un procedimiento. Lo mejor es que se prepare en el momento de utilizarlas. Hay protocolos que no han sido validados por instituciones de validaciones, ¿verdad? O verificadores externos, porque tienen que realizarse a nivel interno de cada institución. ¿Por qué? Porque lo que se recomienda es que si ustedes van a preparar, por ejemplo, durante el inicio del turno, unas jeringas, la recomendación es que máximo ya preparadas deben de permanecer 24 horas y resguardadas a una temperatura de 0 a 4 grados centígrados alejadas de la luz para evitar que las altas temperaturas y exposición a la luz provoquen lo que es eh, que la heparina líquida se vaya secando. Otra de las cosas importantes es también que provoquen por las altas temperaturas lo que es el crecimiento bacteriano por la heparina. Y algo muy importante, yo les mencionaba, el vidrio prácticamente es inerte a la unión de la heparina con las paredes o la estructura del vidrio. Digamos que las jeringas de plástico tienen mucha más cargadas diferente a la heparina y por lo tanto lo que provoca es que en cierto momento de tanta exposición se adhiera mucha heparina a las paredes de la jeringa y esto disminuye lo que es el equilibrio entre la relación anticoagulante y muestra. Por lo tanto, si se van a preparar, que se usen lo óptimo en el momento y si se van a preparar durante un turno máximo 24 horas almacenadas a una temperatura de 0 a 4 grados centígrados. Y hay algo muy importante, ir creando la cultura de crear lotes de preparación en los cuales se determine con fecha y hora para poder no utilizarlas después de ese tiempo. Pero sí, lo óptimo es utilizarlas en el momento. Perfecto. Luego, doctor, ¿cómo interpretaríamos una gasometría cuando los valores no concuerdan con el cuadro clínico? La recomendación es que si no concuerda con el cuadro clínico, hay que evaluar todos los factores. Primero, no hay que dejar de lado el hecho de ver el estado del analizador. Eso es muy importante. Si nosotros vemos que no concuerda, entonces el analizador hay que ver, descartando lo que tiene que ver con el analizador, todo lo que es la parte de que hemos visto, anticoagulante y fase preanalítica. Lo mejor siempre es repetir el análisis con una nueva demuestra posterior a haber controlado ya en un ambiente más controlado de ver, descartamos, bueno, no es el analizador, no es el gasómetro, entonces, y vamos a poner, a enfocarnos en lo que es el tipo de anticoagulante, la forma de toma de muestra. Muy bien. Continuando, doctor, ya no nos quedan muchas preguntas. ¿Un gasómetro puede detectar microcoágulos en una muestra? ¿Qué podría pasar en ese caso? Sí, la mayoría de gasómetros en el mercado en la actualidad tienen diferentes métodos o tecnologías internas para poder evitar el paso. De, digamos que detectarlo es poco probable o no existe un gasómetro que te envíe una advertencia o un mensaje que diga literal coágulo. No, existen ciertos mensajes relacionados. La mayoría de problemas es que cuando tú colocas la jeringa en la parte externa del gasómetro y él va a aspirar a través de una aguja metálica, muchos al final de la aguja metálica tienen unos diferentes tipos de estructuras. Esto varía marca con marca y de efectividad o no efectividad, obviamente. Tienen diferentes filtros o tienen diferentes estructuras que evitan que coágulos de un determinado tamaño no puedan atravesar
y que puedan ingresar al sistema. El problema con un coágulo cuando ingresa al sistema es que a nivel interno de los gasómetros todo se mueve a través de mangueras que tienen un diámetro bastante pequeño. Entonces, puede hacer que el gasómetro haya detectado o eliminado en la parte más exterior lo que es un coágulo de mayor tamaño, pero un coágulo muy microcoágulo que nosotros le llamamos, puede pasar el flujo y en las mangueras internas que tienen un diámetro mucho menor se puede afectar. ¿Cómo se puede dar cuenta usted que puede tener un problema de coágulo? La mayoría de mensajes o problemas de coágulo es que el gasómetro va a emitir errores de flujo. ¿Qué quiere decir? Errores porque cuando ingresa la muestra al gasómetro, obviamente él utiliza líquidos internos que nosotros le llamamos estándares para realizar la medición de los diferentes analitos, entonces internamente se va moviendo líquido. Si algo pasa en una estructura, que hay un taponamiento, entonces no va a pasar, el equipo va a emitir un problema de flujo. Entonces ahí puede ir deduciendo que la mayoría de problemas de flujo es porque existe un taponamiento que es producto de un coágulo. Perfecto, doctor. Bueno, las dudas, las consultas siguen llegando, doctor. Aquí consultan, Sí. menciona que el estándar de Parina es de 0,5 para un mililitro. ¿Por qué se tramo por ese lado? Sale. Deme un momentito. Ahora sí, menciona que el estándar de Parina es de 0,5 para un mililitro de sangre. Si se pone más de esa concentración, ¿alteraría los resultados? Sí, no es 0,5, es 0,05 ml, que traducido a microlitros son 50 microlitros. Sí, esa es la relación estándar internacional o recomendada que se debe de guardar para las muestras. Si hay un exceso, obviamente entre mayor sea la diferencia, lo que va a provocar es una alteración en los resultados. ¿Cuál es la principal? Exceso de heparina más unión con los electrolitos, por lo tanto va a haber una disminución de los valores y efecto de dilución, ¿verdad? Va a haber más heparina, menos sangre, los resultados en el caso de la dilución se van a ver más afectados, lo que es los resultados que tengan que ver con hematócrito, hemoglobina. Perfecto. Luego, ¿cómo se calcula el volumen de anticoagulante cuando la preparación de la jeringa se realiza por aspiración, impregnación de la jeringa? Ese es la única forma de calcularlo es el siguiente. Cuando se les da la opción de adicionar, obviamente significa que yo tengo una estructura o un instrumento que voy a colocar en la jeringa. Obviamente eso es muy difícil porque no se puede hacer. La recomendación es en ese caso es lo siguiente: utilizar una jeringa de más o menos 1 ml en la cual tenga graduadas las cantidades pequeñas y de esa forma ver hasta dónde es. Por ejemplo, si van a utilizar una jeringa de 2 ml, tiene que ser 100 microlitros de muestra que deben de poner. Entonces, 0,05 ahí ya sería 0,10. Entonces, esa es la forma en la que ustedes van a ir midiendo la concentración. Como les digo, todo esto son las recomendaciones. Lo ideal es que ustedes establezcan en un protocolo, siempre guardando esta fórmula, cómo se va a realizar ese procedimiento que se ajuste más a las condiciones de trabajo que ustedes tienen. Muy bien. Luego, ¿cuánto tiempo máximo puede pasar desde la toma de la muestra hasta su análisis antes de que el lactato se altere? ¿Es el mismo tiempo de 30 minutos como máximo? Sí, es el mismo tiempo de 30 minutos. ¿De qué va a depender que sea de menos? Bueno, que dentro de los 30 minutos yo tenga a la muestra en una concentración, en una temperatura muy alta. Todo tiene que ver en el aumento del lactato con el consumo de glucosa. Si hay un alto consumo de glucosa, entonces yo voy a tener un aumento del lactato bastante rápido. Pero siempre lo recomendable para todos los parámetros, y eso es de manera general, para evitarlo tiene que ser antes de los 30 minutos. Si va a ser mayor a los 30 minutos, mantenerla con agua con hielo. Perfecto. Luego, ¿qué sugerencias daría a estudiantes que están aprendiendo esta técnica?
Eso es muy importante. La recomendación de mi parte, por la experiencia y por lo visto en los diferentes países de nuestra región, la recomendación sería tratar de establecer un protocolo para que, bueno, yo puedo tener en este momento alrededor mío haciendo una demostración de cómo preparar una jeringa o cómo realizar, en este caso, que es un aspecto de los más importantes que hemos traído aquí, pero obviamente no todos los que estamos en la mesa, aunque recibamos el entrenamiento, lo vamos a poder realizar de la misma manera. Y ahí entra el error técnico, porque es un error individual. No lo voy a realizar igualmente el colega de al lado como lo voy a realizar yo. Pero en cambio, si nosotros trabajamos en establecer un protocolo estandarizado, paso a paso de lo que se hace y todos se van siguiendo junto con su entrenamiento, eso nos puede ayudar mucho. Eh, sí he visto que en otros países han llevado a cabo lo que son, eh, se han tomado como base tesis de investigación para realizar un procedimiento y yo creo que esa sería una buena ayuda que estudiantes podrían realizar para personal del hospital, obviamente realizar lo que es un protocolo, un programa estandarizado, un procedimiento operativo estandarizado de cómo poder preparar, cómo tomar una muestra y tratar de socializarlo y llevarlo a cabo para tratar de que todo el personal en la medida de lo posible, quien toma muestras para gasometría, lo realice de la manera más uniforme o más parecido posible. Perfecto. Luego, doctor, ¿los controles de calidad se deben introducir al gasómetro cada vez que se cambia la tarjeta o el calibrador o a ambos? Sí, en el caso de la tecnología que nosotros recomendamos es que siempre independientemente de la norma internacional y salvo regulaciones internas de cada país y dependiendo del sistema de gestión de calidad que se tenga en el laboratorio, la recomendación es que siempre se realice lo que es una corrida de control de calidad al menos una vez al día. Si esto es en condiciones de trabajo. Si existe lo que es un proceso de calibración que involucre otro lote de reactivos, entonces sí es necesario realizar lo que es un control de calidad. A diferencia de los equipos, de otros equipos de laboratorio como de química y hematología y sobre todo de química que posterior a una calibración se realiza lo que es un control de calidad, en el caso de la mayoría de gasómetros no es necesario. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de gasómetros cuando se corre, cuando se realiza el procesamiento de cada muestra, generalmente llevan a cabo un proceso de verificación para ver el estado de la calibración. Entonces, digamos que en el caso de los gasómetros, con el cambio no se realiza, no es común realizarlo, sino que nada más una vez al día. Perfecto. Luego, ¿qué consecuencias tiene el uso excesivo de parina sobre los resultados de electrolitos y pH? Disminuyen los resultados de los electrolitos, provocan niveles más bajos, puesto que si hay un aumento de parina, en este caso, si utilizamos altas concentraciones de parina, de sodio, por ejemplo, lo que va a provocar es que se va a unir al calcio, van a haber resultados, calcio, potasio, magnesio, van a haber resultados más bajos, y si hay un exceso de parina líquida, lo que va a provocar son efectos de dilución, como ya lo mencionamos, provocando cambios en la hemoglobina hematócrito del paciente. Muy bien. Luego, ¿por qué hay mucha diferencia entre el ionograma de las gasometrías y los ionogramas del suero, sobre todo el valor de potasio? Sí, eso teóricamente nosotros tenemos diferentes estudios que se han hecho y con diferentes equipos, llámese equipos de una marca bastante famosa que utilizan el mismo método de ion selectivo, ¿verdad? Directo, el ICE para la determinación de electrolitos y tanto como también como equipos de química seca. La diferencia que existe, ahí sí sería un tema de estudio y de ver de acuerdo a qué equipo y por qué está sucediendo esto. Porque teóricamente no tendría que haber mucha diferencia o por lo menos que no sea clínicamente significativa. El sesgo, por lo menos en los equipos que nosotros manejamos, y esto quiero hacer énfasis en la marca, ahí me hago responsable porque es la marca y de lo cual yo tengo datos, no tiene que andar entre no más del 5% de diferencia entre el equipo de química
y el de las gasometrías. No tiene que haber. Si existe una diferencia mayor, por ejemplo, por ahí por 3.000 equivalentes por litro en el caso de los electrolitos, entonces quiere decir que sí hay un cambio. Y esa es una buena pregunta, porque la mayoría, en muchos de los casos, cuando se están evaluando nuevas tecnologías, por ejemplo, lo que se hace es comparar el resultado del equipo con el equipo de química. Hay que valorar muchas cosas y esto es importante. Primero, se tiene que utilizar la misma muestra. Es decir, si vamos a utilizar una muestra de jeringa para ver los electrolitos en el gasómetro, lo que hacemos es depositarlo en un tubo de ensayo, centrifugarlo y enviar el plasma hacia el laboratorio. Esa es la forma de comparar el equipo. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos el suero, hay algo muy importante. Se tiene que coagular la muestra, ¿verdad? No sabemos si hay algún tipo y hay otros que utilizan gel. Sí se ha visto que en el caso de que hay en ciertos equipos, no en todos, que el uso de suero a partir de un tubo rojo con gel es diferente al que solo tiene el activador del coágulo, ¿verdad? Si no, no todos muestran esa diferencia. Si hay un caso particular, sí existen protocolos para poder evaluar esa diferencia porque algo puede estar pasando. Muy bien. Luego la penúltima pregunta. ¿Por qué el sistema de tubo neumático afecta tanto al PO2 cuando hay burbujas de aire en comparación con el transporte manual? Solo en el cuadro, en el cuadro que les pasé, que vimos en la diapositiva, solo no lo afecta, realmente no se afecta, solo se va a afectar si se le adiciona aire. Eso es. No hay diferencia, no hay diferencia. Se ha probado que si se transporta en un contenedor y se transporta manualmente, mientras no haya contaminación con aire dentro del tiempo prudencial para poder procesar la muestra, no existe ningún cambio. El cuadro resumen que se les mostró, ese lo que indicaba era contaminación de aire independientemente específicamente con el oxígeno, independientemente del tipo de contenedor. Muy bien. Luego, ¿se usa cadenas de frío para trasladar las gasometrías? Sí, normalmente en la mayoría de lugares sí. Eh, y la mayoría de hospitales los utiliza ya como protocolo, puesto que depende mucho. ¿Por qué funciona esto así? Un ejemplo clásico. Tú estás en un servicio de hospitalización, tienes un servicio de hospitalización con 10 pacientes, los 10 le tienes que tomar una muestra para gasometría, empiezas con el paciente de la cama 1, cuando tú finalices con el paciente de la cama 10, porque no es una muestra fácil, ya han transcurrido más de 30 minutos y las muestras no se han llevado a procesar. En ese sentido, sí es necesario que desde un inicio se establezca que deben ser almacenadas a temperaturas de 0 a 4 grados centígrados, porque vas a tardarte mucho más tiempo, mucho más de los 30 minutos permitidos para poderlas procesar. Perfecto. Y la última pregunta del chat, doctor. ¿Es necesario usar la temperatura y FiO2 de los pacientes para medición de la gasometría? ¿Habrá diferencias si no se usan? Sí, eso es otra excelente pregunta. Es muy importante. Tanto la temperatura, bueno, mencionábamos que el aspecto de la temperatura modificaba muchos parámetros. Entonces, en los equipos, cuando te permite modificar la temperatura y la FIO, normalmente la temperatura siempre está establecida en los gasómetros a 37 grados centígrados y la FIO en 20.9 en el caso de los nuestros, o 21 en el caso de los otros, por ciento. Cuando tú le modificas la temperatura y la FIO, el equipo te envía resultados pH, PCO2 y PO2. Al final te también te proporciona resultados calculados a partir de la temperatura diferente. Es decir, que si se le modifica la temperatura y la FIO, la mayoría de resultados de gasometría, incluyendo pH y PCO2, van a ser modificados también con la temperatura y te va a proporcionar un resultado. Si se modifica la temperatura,
cambia. ¿Por qué? Porque el equipo hace un algoritmo diferente de medición, dado que estás modificando la temperatura y la FIO. No todas las instituciones y no todos los hospitales lo cambian. Hay que ser muy honestos en esto. Muy pocos hospitales que yo he tenido la experiencia de ver, viene en la boleta de solicitud del análisis de gasometría lo que es la FIO y la temperatura. Por lo general, si no viene escrito, siempre se mantiene a 37 y a 21, que es lo que está establecido en el gasómetro. Perfecto, muchas gracias, doctor. Esas son todas las Gracias. preguntas que hay en el chat. No sé si alguien quiere compartir algo con el micrófono. Nos haremos unos segunditos. Bueno, parece que todo ya ha quedado claro, doctor. Les agradecemos a todos por sus consultas, por toda la intervención que han hecho mediante el chat. Bueno, es información muy valiosa la que ha compartido el doctor, los tips, las sugerencias, los cuidados que hay que tener para mantener las muestras en buen estado, para que también los resultados salgan como uno espera, ¿no? Entonces, le agradezco, doctor, por su presentación muy completa, muy valiosa para que todos aquí presentes puedan tomarlo en cuenta. Esperamos, doctor, igual que en un próximo webinar pueda estar con nosotros para continuar con estos temas de suma importancia que implica lo que es la gasometría como tal, ¿no, doctor? Entonces yo nuevamente le agradezco en nombre de toditos los presentes y de Biotech por estar el día de hoy con nosotros. Agradecerles a todos el tiempo. Gracias por la presencia. Ha sido un gusto. Cualquier duda o comentario, pues nos encontramos en un futuro webinar. Les agradezco mucho. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Que tenga un buen fin de semana igualmente. Muchas gracias a todos los que han participado. Por favor, a los que tal vez no han escrito su nombre completo, si lo pueden dejar en el chat antes de que se desconecten, de tal forma que vamos a verificar esos datos con el formulario de inscripción y así poder emitir los certificados. De igual manera, este webinar ha sido grabado y en los días posteriores se les va a compartir también la grabación. Nuevamente, muchas gracias, doctor, y a todos los presentes. Que tengan una bonita noche.